Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En esta escritura, esto les decía el escritor de la epístola a los romanos, cuando les decía un poco antes de la salvación de los hebreos y la salvación de los gentiles, un tema que al principio de la era cristiana pues causó mucho desasosiego entre la iglesia de Cristo de origen judío, porque no lo podían aceptar. Eso, que Dios también salvase junto con ellos a los gentiles, a nosotros los gentiles, los que no somos hebreos. Pero se aclaraba el punto, no sin antes pensar, creo yo, muy profundamente y que saliesen estas palabras. Evidentemente son palabras inspiradas, pero Dios, estando usando un hombre como escritor inspirado, lo empuja para que saliesen estas palabras que reconocen a Dios, que reconocen la magnificencia de Dios, que lo valoran, palabras que glorifican a ese Dios verdadero. Y nosotros, fíjate lo que pasa, nosotros, reconociendo que en aquellas cartas originalmente no estaban divididos en capítulos ni en versículos, esos capítulos y versículos que nuestras versiones traen y que algunas veces truncan la continuidad de las ideas, quiero decir, cortan algunas veces la continuidad de las ideas, pues nosotros en este momento nos atrevemos a seguir leyendo y con esto, uniendo lo que se está diciendo, lo que se ha dicho antes, con lo que se va a decir, con lo que sigue después. Pero antes, déjenme anunciarles a ustedes el tema de hoy: sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Vamos a volver a resumir el pasaje. Recuerden que antes de estas palabras está hablando o está escribiendo de la salvación tanto de los judíos como de los gentiles. Y dice esta escritura otra vez, Romanos capítulo 11, versículo 33. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y me llama la atención estas palabras. Así que. En griego, en el idioma original que fue escrita esta epístola, es una sola palabra. Pero estas dos que la traducen, pues la definen muy bien. Y lo que está tratando de hacer el escritor es unir lo que se ha dicho
con eso nuevo que se está diciendo. Y es necesaria esa continuidad. Y lo que está diciendo es, porque Dios es enorme, porque Dios es glorioso, porque Dios es magnífico, nosotros debemos de ser o debemos de hacer esto otro. Por la grandeza de Dios, nosotros tenemos que tomar en cuenta esto otro. Porque Dios nos ha salvado, gentiles, porque Dios nos ha salvado a nosotros los gentiles juntamente con los judíos, y es necesario entender esto, que se llena el espacio entre aquel Dios que era exclusivo de los hebreos, y ahora es ese Dios que abre la puerta y deja la exclusividad de los hebreos para dar paso a nosotros, a los gentiles, y que tanto judíos como gentiles conformemos la iglesia de Cristo para salvación. Por eso, así que, y luego sigue diciendo algo muy interesante, y luego llega a esta otra palabra, note usted, culto, que es vuestro culto racional. Y la palabra culto viene de una palabra en griego que significa, pues, servir a Dios, servicio a Dios. Algo bien conocido por todos nosotros. Es parte de nuestro lenguaje, servir a Dios. De hecho, cuando invitamos a alguien a que venga aquí y nos acompañe, le decimos, te invitamos al servicio. Te invitamos al servicio. O como sucede de cuando en cuando, hace hora y media, 2 horas, preguntaba el vecino, ¿y qué pasó, vecino? Me decía, ¿a dónde va tan bien vestido? Y le respondí, voy bien vestido porque voy al servicio. Noten ustedes, voy a servir a Dios, voy al culto de adoración. Y llegamos hasta aquí. Y luego oramos. ¡Qué cosa tan maravillosa! Poder llegar al Señor en palabras de oración. Y luego cantamos. No seremos muy afinados, pero le hacemos la lucha de elevar todas esas estrofas hasta el trono de gracia a través de nuestras gargantas. Y luego participamos del pan y del vino. Oiga usted qué privilegio. La remembranza del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Participamos del pan, su cuerpo. Participamos del vino, su sangre. Por eso digo, qué privilegio. Y luego también al rato ofrendamos para que la obra del Señor siga en este lugar, no sin antes oír un sermón. Y algunos de nosotros nos quedamos un poco más, nos quedamos una segunda hora porque hay una clase enseguida. O sea que nos extendemos un poco y algunas veces nos extendemos mucho más. Cuando terminamos la clase, algunos de nosotros nos quedamos a comer. Comemos juntos, porque luego a las 3:30 tenemos una clase especial de capacitación ministerial que dura entre 2 y 3 horas. Pero eso es como algunos de nosotros servimos a Dios. Servimos en este primer día de la semana. Algunas veces, fíjese usted que nos hemos ido a casa como aquello de las 9:30 de la noche. Porque después de la clase, entre taza y taza de café, pues tenemos lo que yo llamo terapia de grupo, donde hablamos de otras muchas cosas, de sucesos en la congregación, algunas veces de problemas, algunas veces de cosas alegres, bonitas. Al fin y al cabo, ¿qué? Pues es el día del Señor. Pero tal vez necesitemos ahondar en la idea del significado, hermanos, de culto, de servicio. Me llama la atención cómo está
la gramática, para que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Note usted esta otra palabra, sacrificio, sacrificio. Es otra palabra interesante. ¿Y qué significa sacrificio? Bueno, sacrificio significa sacrificio, pero también, hermanos, significa ofrenda. Y es la idea, ¿no? Lleva la acción en sí, la acción de ofrendar. Para los judíos esto del sacrificio, hermanos, era una idea bien conocida. Ellos no batallaban mucho en leer una escritura como esta y entender exactamente lo que significaba. Es la idea desde la antigüedad, cuando Dios requería de sacrificios de animalitos, de machos cabríos, de toros, de palomas. El más significativo para nosotros pues es el sacrificio del cordero, ¿no? Porque era desde la antigüedad ese sacrificio del cordero como un dedo índice que se venía hasta nuestros tiempos y nos señalaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sacrificio expiatorio de nuestro Cristo. Y era una práctica física, degollar un cordero, una práctica cruenta, podríamos decir algunos, sangrienta, donde se degollaba a un animalito joven, sin defecto, y se presentaba la sangre delante de Dios. El sumo sacerdote tomaba aquella sangre y rociaba sobre el arca del pacto. Luego parte de aquel sacrificio la carne era para los sacerdotes y otra parte era para los levitas, o sea, la tribu que servía en el tabernáculo, luego también en el templo. Y luego ya la otra parte, esa se quemaba. Se quemaba. Era la sombra. Aquello era la sombra de lo venidero. Y cuando viene Jesucristo, el Hijo de Dios, y que será a sí mismo en sacrificio acepto, y dice la Escritura, lo hizo de una vez y por todas, no requiriendo otro sacrificio para la salvación de los hombres. Porque ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue perfecto. De tal manera que el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 27, dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Y luego esto es lo que queda, ¿no?, en nuestras mentes. Fue un sacrificio ya hecho, capaz, absoluto, perfecto. Y psicológicamente nosotros en nuestra mente nos olvidamos de los sacrificios, decimos, no más sacrificio. Y es cierto, ¿no? Porque ya no hay necesidad de ofrecer ningún otro sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Ya lo hizo Jesús y es suficiente. Por eso decía, un sacrificio capaz, absoluto. Pero, aquí está el famoso pero. Y usted sabe y lo sabe muy bien que la palabra pero denota que un nuevo concepto se contrapone con el anterior. Porque la verdad, hermanos, es que Dios sí requiere otros sacrificios. Comenzando con el tuyo, con el sacrificio tuyo personal, contigo mismo. Porque dice Romanos capítulo
6, versículo 6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y es la idea, ¿no? Es la idea, ¿no? Del Evangelio. Muerte, sepultura y resurrección. El núcleo del Evangelio, muerte, sepultura y resurrección. Y este pasaje nos está diciendo intrínsecamente que nosotros pasamos por eso mismo, muerte, sepultura y resurrección. Que morimos a nuestra vida pasada. Que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo y muerto y sepultado. Pero hay algo más, mis hermanos, porque si nosotros morimos y somos sepultados y resucitamos a una nueva vida, y usted puede leer en su casa todo el capítulo 6, hay algo más. Allí es donde toma significado este pasaje de Romanos 12, versículo 1, que hemos citado. Así que, por esto que hemos dicho, porque es un contexto todo el libro de los Romanos. Así que, hermanos, por la grandeza de nuestro Dios, su magnificencia, su poderío, así que, hermanos, por haber enviado a su Hijo Jesucristo para hacer un sacrificio absoluto y de una vez y por todas, no siendo necesario otro sacrificio para el perdón de nuestros pecados, así que, siendo aceptos los hebreos y siendo aceptos los gentiles para salvación por las misericordias de Dios, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que sigan haciendo sacrificio. Eso es lo que dice este pasaje. En otras palabras, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y me encantan las palabras. Presentar es una palabra muy significativa. Presentar, hermanos, aquí significa mostrar, llevar a la presencia de, en este caso, la presencia de nuestro Dios. Ofrecer, dedicar, dar, proveer, mandar, probar. Eso es lo que significa esta palabra. Llevar ante la presencia de nuestro Dios. Y eso es parte, hermanos, de lo que venimos a hacer en este día, en esta reunión. Culto a Dios, servicio a Dios. Y es, hermanos, un tipo de sacrificio que nos presentemos cada uno de nosotros con nuestro cuerpo de carne. Y lo presentamos delante de Dios como un sacrificio. Pero no para matarlo, porque cambia, hermanos, la idea del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Cambia de alguna manera, porque sí, por supuesto, morimos y somos sepultados, y ahí queda sepultado el viejo hombre, sacrificio. Pero nosotros resucitamos, esa es la idea. Por eso digo, es un tipo de sacrificio que nos presentemos aquí delante de Dios con nuestro cuerpo de carne y lo presentamos delante de Dios como sacrificio, pero no para matarlo, sino para vivirlo. Un sacrificio vivo y con características bien definidas. Note usted, sacrificio vivo. No muerto, vivo. Y aquí encierra un todo, porque llevamos la vida, hermanos, de un lado para el otro en esta tierra. Vivimos no solo un primer día de la semana, no, que va, vivimos también
el lunes y el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y el sábado. Y si entiendo bien, creo que lo que Dios está tratando de decirnos es que nuestro sacrificio es un continuo, todos los días. Un sacrificio presente y continuo. Un día como este, primer día de la semana, que lo podemos ver como un eje alrededor del cual gira todos los otros días y todos los tiempos. Por un lado, un día que se convierte en semana, semanas que se convierten en meses, meses que se convierten en años, continuo. Y por el otro lado, un día que se puede contar por horas, horas que se pueden contar por minutos y minutos por segundo. Por eso digo, es un todo, donde nosotros estamos en un continuo sacrificio delante de nuestro Dios. Otra característica es que este sacrificio también es santo. Santo significa consagrado. Y usted sabe lo que esto significa, ¿no? Consagrar. Dice el diccionario, consagrar, ofrecer a Dios por culto o sacrificio una persona o cosa. Pero también consagrar significa hacer sagrada a una cosa o una persona. Es como en la Iglesia Católica. Es como la Iglesia Católica, cuando el hombre que funge como sacerdote, cuando celebra lo que ellos llaman la Eucaristía. ¿Me pueden hacer el favor de cerrar la puerta aquella del baño? Muchas gracias, muy amables. Es que ahí están los niños y hacen mucho ruido. Les decía que en la Iglesia Católica el hombre que funge como sacerdote llega el momento en la Eucaristía que por lo que él dice convierte la hostia, el pan, en el cuerpo de Cristo. Así, dicen ellos, literalmente lo consagra, a diferencia de nosotros. Porque aquí, hermanos, el que se consagra eres tú. Eres tú el consagrado, o eres tú el que se debe de consagrar. Y venimos consagrados, vivos, consagrados, hermanos, delante de nuestro Dios. ¿Recuerdan lo que leímos al principio? Porque de Él, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Lleva la idea, ¿no? Se va hilando la idea, va tomando consistencia, va tomando significado, una cosa tras de otra, se va hilando para el comprendimiento de todos nosotros. Un culto, mis hermanos, que nos acerca a Dios. Más bien eres tú. Tú eres el que te acercas a Dios, no el culto. Tú eres el vivo, tú eres el consagrado. Algunos piensan que la adoración nos acerca a Dios. No, hermanos, la adoración no nos acerca a Dios. Nosotros, los hombres vivos, santos, consagrados, nosotros tomamos la adoración y se la entregamos a nuestro Dios. Eres tú el que tiene la facultad de tomar esa adoración y entregarla a tu Dios. Consagrar también significa, dice el diccionario, dedicarse con especial esmero y atención, en nuestro caso, a Dios. Dedicarse con especial esmero y atención a un determinado fin, dice el diccionario. ¿Cuál sería el fin? De que este sacrificio vivo, santo, sea agradable a Dios. Y agradable, hermano, significa
aceptable ante Dios. Lleva la idea de agradar a Dios. Porque para eso fuimos salvados por Cristo Jesús. Para hacernos un pueblo de Dios, real sacerdocio, buscando por agradecimiento por lo que Él ha hecho con nosotros, por sus misericordias en nosotros, por salvarnos, por lavarnos con la sangre de su Hijo. Entonces buscamos nosotros agradarle, agradar a Dios, agradar a Dios. 3 pequeñas palabras que encierran un mucho. ¿Qué digo mucho? Encierran un todo. Agradar a Dios. Y en esto de agradar a Dios hay mucho que decir. Es como si entre Dios y el hombre hubiese un espacio. Note usted, entre Dios y el hombre hay un espacio. Son 2 seres, Dios y el hombre, que se comunican. Dios habla y nos dice sus verdades, sus mandamientos, sus consejos. Ese espacio que hay entre los dos se llena de palabras que fluyen desde Dios y se llama, hermanos, comunicación. Y cuando nosotros oímos las palabras de Dios, mira lo que pasa con nosotros. Esas palabras nos deleitan, son como miel, la miel que destila del panal. Y en ese espacio, hermanos, fluyen, se llena de palabras, de lo que Él dice, la comunicación. Y nosotros lo oímos. Y me pregunto yo, ¿cómo se puede oír a Dios y no deleitarse en lo que Él dice? Bueno, sí se puede. ¿Recuerdas a Jonás? Ese estaba bien enojado, nada lo calentaba. Pero no estamos hablando del aspecto negativo, sino del positivo. Acá entre nosotros, ¿no debe de ser así? Pues si se llena este espacio con palabras de parte de Dios, con ideas, con razones, con verdades, con consejos, con exhortaciones, y también con acciones, porque envía a su Hijo a morir por nosotros. Y note usted cómo lo digo, acciones. Y una acción es una obra, es un trabajo. Haceres que se conjugan con las palabras, con las ideas. Y es ahí cuando las acciones de Dios y las acciones de los hombres se conjugan, ambas se juntan para formar una completa sinergia. Y dice el diccionario que sinergia es, hermanos, la participación activa y concertada entre 2 o varias cosas. Por ejemplo, como el cuerpo humano. El cuerpo humano es un buen ejemplo de una completa sinergia. Cuando los pulmones respiran, cuando el corazón late y envía la sangre por las venas, las arterias, las venas, y luego toma el oxígeno tomado por los pulmones y va y lo deposita en cada una de las células de nuestro cuerpo. Y luego, para seguir la subsistencia, comemos con esta boca y entra por este conducto y cae en nuestro estómago y luego en el intestino. Y ahí cada parte va haciendo su labor. Y luego nos nutrimos, tomamos los nutrientes de la comida y luego se forma un siglo, ¿no? Porque el cuerpo, hermanos, es un laboratorio químico tremendo.
Y cada uno de nuestros órganos está haciendo su función en una completa sinergia para conservar la vida de los hombres. Por eso es un buen ejemplo de lo que estamos haciendo aquí. Entre Dios y nosotros se convierte en una completa sinergia, donde varias fuerzas, varias causas se unen para lograr un objetivo. Y ese objetivo es presentarnos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero note usted cómo lo digo: participación activa en agradar a Dios. Ahí toma más significado ese pasaje que leímos. Así que, hermanos, por eso, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, por lo que Dios ha hecho contigo, palabras y acciones, que tú también presentes tu cuerpo en sacrificio vivo, acciones que agraden a Dios, que es vuestro culto racional. Por un lado la misericordia de Dios y por el otro lado tú, el receptor de esa misericordia. Dios enviando su misericordia a ti y tú respondiéndole con sacrificio vivo, viviendo para Dios. Fíjate el significado de estas palabras del Romanos capítulo 11 versículo 36. Porque de Él y por Él y para Él. Fíjate lo que significa, es algo maravilloso. Porque de Él. Y les digo que el idioma original de esta epístola es el griego. Y ahí está esa palabra, ek. Ek significa aquello que estaba en Él y viene hacia nosotros. Lo que estaba en el Señor y viene hacia nosotros, porque de Él, desde Él, y luego la siguiente que está en verde, y por Él, una palabra muy significativa, dia. Dia es de donde viene nuestra palabra diámetro. Dia significa a través de Él, a través de Él. Y luego en rojo dice ahí, y para Él, y del griego es eis. Es el concepto principal, es el movimiento de penetrar, de entrar, de fluir, esa es la idea. Es algo, hermanos, que viene de Dios, viene desde Él, viene a través de Él, llega a nosotros y luego de nosotros se devuelve para entrar otra vez en Él. Se convierte, hermanos, en una sinergia absoluta y completa. Se llena ese espacio entre los dos, se llena ese espacio entre Dios y la iglesia en este momento, en este minuto, es lo que está sucediendo. Se llena el espacio con el elemento, fíjate, el elemento vida, sacrificio vivo. Algunas veces nosotros no entendemos cómo puede ser eso, porque siempre estamos atentos al sacrificio que tienes que hacer tú y no al sacrificio que tengo que hacer yo en primera persona. Siempre nos estamos quejando de que este no lo hizo, aquel no lo hace bien, no, este menos, no, este tampoco, esta, olvídate. Siempre, bueno, no siempre. Habemos algunos que no hemos entendido, hermanos, la grandeza del sacrificio vivo. En vez de vernos nosotros en el espejo y decirle al que ves en el espejo, tú eres el responsable de presentar delante de tu Dios un sacrificio vivo. Y es la idea, ¿no?, de eso que proviene de Dios y lo que nosotros recibimos se convierte, hermanos, en una plena comunicación. Así como mis pulmones se llenan de aire, y yo pregunto, ¿por qué se llenan de aire? Pues es algo, hermanos, de parte de Dios. Es como Dios nos diseñó.
Cada latido de mi corazón es porque Él lo hace latir. Cada palabra que sale de mi boca es por causa de el logos eternos. Cada acción está llena de Él. Cada obra en mi vida tiene su sello. Voy caminando por esta vida con este cuerpo de carne, vivo, con mis miembros que componen mi cuerpo, vivos, pero ofreciéndolos de continuo en un sacrificio vivo. Lo pongo a disposición de Él en sacrificio vivo, consagrado. Es ahí, hermanos, cuando mi mano no puede robar. Mis manos no pueden asesinar. Mis piernas no pueden apresurarse para ir detrás del pecado. Mis brazos no pueden abrazar la injusticia, la iniquidad, la perversión. Mis ojos no pueden ver con lujuria. Mis órganos sexuales no son para fornicar, no son para adulterar. Mi boca, mis labios no pueden mentir. No puedo ser diabolos, no puedo difamar, no puedo chismear. ¿Por qué? Porque mi viejo hombre fue muerto en la cruz del Calvario, y porque Cristo me salvó, no solo del lago que arde de fuego y de azufre, sino que me salvó de esta perversa generación. Y el Logos vino a mi vida y me llenó y me hace rebosar. ¿Saben cómo? Así como un Alka-Seltzer hace rebosar un vaso con agua. Hace la reacción, lo llena de burbujas. Y es imposible que las burbujas se queden dentro del vaso. Tienen que salir hacia afuera. Ese es el sacrificio vivo. Es un cuerpo de carne que nos sirve para acercarnos a Dios en sacrificio vivo. Soy yo representando mi cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Lo entiendo? Me pregunto, ¿lo entiendo? ¿Lo entiendes? Te pregunto. ¿Lo entiendes? Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque es vuestro culto racional. Racional. Lógicos. Aquello que es lógico, pero no con la lógica del hombre, sino con la lógica de Dios. No es la lógica de este mundo, sino la lógica de Dios. Porque la lógica de este mundo no te pide que sacrifiques tu cuerpo. Al contrario, la lógica de este mundo, dale rienda suelta. Dale rienda suelta. Miente, difama, adultera, fornica. Y luego en la lógica de la mente se buscan los argumentos por qué hacerlo. Y usualmente la carne es fuerte y convence al hombre de que él puede hacer eso porque le pertenece hacer eso. Pero aquí, hermanos, es el resultado lógico de entender a Dios, y otra vez, de lo que Dios dice y de lo que tú oyes. Es un tipo de racionalidad, porque son palabras, son ideas, tienen lógica y llenan ese espacio entre Él y yo. Una lógica en sinergia, consagrado. Por eso mi mano no puede robar, mis manos no pueden asesinar, mis piernas no pueden apresurarse a ir detrás del pecado. Mis brazos no pueden, hermanos, abrazar la iniquidad, la injusticia, la perversión. Mis ojos no pueden ver con lujuria. Mis órganos sexuales no sirven para fornicar o para adulterar. Y mi boca, mis labios no se mueven para ser diabolos. No se mueven para difamar, no se mueven para levantar falsos, no se mueven para chismear, no se mueven para nada que sea, hermanos, malo. Por eso pregunto, ¿lo entiendo? ¿Lo entiendes? No, permítame aplicarlo a ustedes, a cada uno en particular. Es la relación entre lo que Él dice y lo que tú entiendes. Y si Él es luz, tú eres luz.
Y si Él es vida, tú rebosas de vida. Y si Él es justo, tú vives en plena justicia. Y si Él es verdadero, tú vives como verdadero. Y si Él es amor, tú amas como Él amó. Entonces, no es un sacrificio vivo el domingo a las 12 del mediodía. Es más que eso, es un sacrificio vivo, presente, continuo. Entonces, esas palabras toman el sentido correcto. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Es el espacio, ¿no?, que se llena. Él lo llena. Y cuando digo lo llena, lo llena. Hay una sinergia total. Y sigue diciendo Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sacrificio vivo. Noten ustedes esta palabra que voy a usar. Avivado. Avivado, hermanos. Avivar como excitarse a hacer aquello, hacerlo más intenso, como aquel que pinta un cuadro y aviva ciertos colores para dar a entender lo que quiere pintar. Es como cuando tú enciendes una fogata y pones ahí unos leños y le pones el fuego y está muy bajita la llama. Bueno, hay que avivarlo, hay que soplarle. Bueno, aquí el que sopla es Dios. Y cuando Él sopla, se aviva, hermano, el Espíritu en ti. Avivar en el sentido de cobrar vida, de cobrar vigor, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, no hay espacio entre Dios y tú que Él no llene. No hay. No hay rincón en tu vida que no pueda llegar la luz del Señor. No lo hay. Entonces, cuando se llena ese espacio entre Dios y tú, cuando ese espacio se llena de lo que es Dios y de lo que tú estás dispuesto a hacer por Él, comienza la vida llena de bendiciones. Me atrevo a decir que algunas veces nosotros nos robamos de bendiciones por no entender lo que Dios quiere de nosotros. A Él sea, dice la última parte, a Él sea la gloria por los siglos. Y luego esta palabra, amén. ¿Y qué quiere decir amén? Así sea, así sea. Y si quieres que así sea, te invito para que vengas enfrente junto conmigo para pedirle a Dios que nos perdone. Que nos perdone. Tú sabes por qué. Que nos perdone. ¿Sabes por qué? Por aquello que se dijo en este sermón en un momento y te hizo abrir los ojos. Como que te agarró por sorpresa así. De eso yo necesito arrepentirme. De eso tú necesitas arrepentirte. Y rogarle a Dios por esas misericordias que Él está dispuesto a darnos. Desde lo que Él es hasta lo que nosotros somos. Y luego de ahí en adelante, sacrificio vivo, continuo, delante del Señor.